le dijeron al Señor: aquí se oye y hemos escuchado que la gente te relaciona con tres grandes personajes bíblicos. Escuchen por favor lo que dice la Biblia, hermanos. En el verso 14, unos dicen que posiblemente tú seas Juan el Bautista. Interesante. Juan el Bautista. Esas categorías con las cuales asocian la persona de Jesús el Mesías. Dicen: eres Juan el Bautista, Elías o Jeremías. Nadie se atrevió a decir que el Señor era un impostor o un engañador. No, nadie. Sino que dicen: nosotros, dicen algunos, creemos que el que anda con ustedes, ese Jesús, es Juan Bautista resucitado. ¿Quién empezó a correr el rumor que posiblemente Jesús era Juan el Bautista? La Biblia nos enseña, en los evangelios sinópticos nos enseñan que una de las primeras personas que empezó a correr el rumor que Jesús era Juan Bautista resucitado era precisamente Herodes Antipas. Herodes fue emplazado por Juan el Bautista, y Juan el Bautista, que era profeta del Señor, le predicó duramente a Herodes. Y Herodes hizo uso de su poder en lugar de escuchar a este profeta, y la Biblia nos enseña que lo mandó a matar y lo decapitó, cortó su cabeza. Porque así fue como se hizo la trama para acabar con la voz de este profeta. Pueden matar a un profeta, pero no pueden acabar con la profecía. Amén, hermanos. Pueden matar a un predicador, pero la palabra de Dios corre y es glorificada en todo el mundo. Nadie puede detener el mensaje y la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se queda. Entonces, el primero que empezó a decían: oh, es posible Juan el Bautista porque ha resucitado. Porque para Herodes, él pensaba que Juan era una figura tan extraordinaria y un hombre tan poderoso que tenía la capacidad de volver a vivir. Bueno, de alguna manera estamos relacionando a Jesús con Juan el Bautista, honroso. Decían otros que al Señor lo comparaban o decían que era el profeta Elías. Miren, hermanos, el profeta, ese es otro elogio. Con esto daban a entender dos cosas las personas. Uno, decían que era grande como el mayor de los profetas del Antiguo Testamento, pero también daban a entender con esto que Elías era el que estaba próximo a traer el anuncio de la llegada del Mesías. Una antigua profecía de Malaquías capítulo 4 decía lo siguiente: que antes que viniera el enviado de Dios, el elegido de Dios, y antes que viniera el Mesías, adelante él vendría el profeta Isaías, reconciliando el corazón de los padres con los hijos y viceversa, y trayendo y anunciando el reino de Dios. Los judíos sabían que cuando Elías viniera, estaban diciendo: ya vino Elías, ahora viene el Hijo de Dios. Están diciendo: es como Elías. Otros decían, en el versículo ese que leemos, que lo comparaban con Jeremías. Y aquí es algo más importante todavía, porque cuando dice que lo comparan con Jeremías, hay una cosa interesante que hay que entender. Para este tiempo, el pueblo judío tenía muchos rumores y decían que cuando viniera Jeremías, porque consideraban que Jeremías iba a volver antes que viniera el Mesías, porque había unas leyendas judías. Cuando uno lee literatura judía universal, cuesta entender. Y cuando uno lee el Midrash y lee el Sidur y lee otras escrituras hebreas, cuesta entender, porque los judíos, su mayor parte de forma de literatura es basado en leyendas, basado en prosa y basado en un estilo literario que cuesta a uno comprender. Yo les confieso, cuesta un poco leer la literatura judía, porque cuando quieren enseñar alguna cosa, primero hacen referencia de los rabís, que uno no sabe si existieron o no, y dice: porque el rabí Rashi dijo tal cosa y contó una leyenda que un hombre vio a un esclavo que no sé qué, que no sé cuánto. Son historias muy largas como para aterrizar en algo real. Por eso es que el mejor libro que hay que leer es la Biblia, porque este es real y verdadero y es la palabra de Dios. Pero en literatura judía y en las historias judías, que eran leyendas, se decía que Jeremías
se había llevado, antes que Israel fuera llevado cautivo a Babilonia, se había llevado el arca del pacto y el incensario y lo había oculto en una cueva en una montaña. Se decía la historia que cuando el Mesías venga, antes de él tendría que venir Jeremías. Al venir Jeremías, se decía que estaba pronto a traer Jeremías, donde había ocultado en una montaña, en el monte Nebo, había de traer el arca del pacto y el altar del incienso. Y volvería la gloria de Israel. Ven como cuando la gente decía, él es Jeremías, está diciendo, ya viene el arca del pacto y ya viene el incensario, ya viene el Mesías. Y decían otros, bueno, otros te comparan con algún otro profeta. La pregunta ahora va directa a los discípulos. Dice el versículo, hermanos, 15, y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Qué dice, hermano? La respuesta de Pedro fue, miren, hermanos, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, los 11 no se atrevieron a responder porque decían, ¿y si Elías? ¿Y si Jeremías? ¿O si Juan? Pero Pedro dijo, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, es honroso que la gente tuviera a Jesús a la altura de Juan Bautista, tuviera a la altura, y es un elogio, que hablaran de él como Elías, y tuviera a la altura como fuera Jeremías, pero Jesús es más que eso. Jesús es más que esas tres figuras icónicas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Jesús es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Y estaban bastante equivocada la gente porque decían, Elías está pronto para que traiga el anuncio del Mesías. Jeremías está pronto para que traiga el arca del pacto y el incensario en el templo. Están pronto, y estaban tan equivocados porque lo que estaban diciendo es que Elías y Jeremías estaban por anunciar la llegada pronto del Mesías. La verdad es que el Mesías ya estaba entre ellos. La verdad que Cristo, el Hijo de Dios, que trae el reino de Dios, ya estaba entre ellos. Dicen los evangelios que cuando Cristo comenzó a predicar, decía de esta manera, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos ya está entre vosotros. Cristo es el embajador del reino de los cielos, y Cristo es el que ha traído las buenas nuevas de salvación, y ya está entre nosotros, hermanos. Porque Dios ya está entre nosotros. Bueno, esa fue una forma de probar a los discípulos. Vamos al cuarto evento, hermanos, de lo que aquí ocurre. El capítulo ese, siempre 16, versículo 21 en adelante. Vamos al cuarto evento de lo que ocurrió, que iban a probar a los discípulos. Pedro ya tenía claro, aparte de los 11, quién era Jesús, y su definición acerca de que Jesús es el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo de Dios. Esto prueba, hermano, que Pedro tenía claro que Jesús no era ni Elías, ni Jeremías, ni Juan Bautista, sino que era el Mesías. Pero vamos a ver si, teniendo el conocimiento quién es el Mesías, vamos a ver si entiende el papel del Mesías. Vamos a ver si la gente entiende la responsabilidad y las obligaciones que hay para todo aquel que reconozca y recibe a Cristo como el Salvador. Nosotros nos gusta el Evangelio gratuito, y nos gusta el Evangelio de la libertad, y nos gusta el Evangelio de seguir a un Cristo que no nos dice nada, que nos tiene tanta paciencia, que vivimos como queremos, como nos da la gana, y decimos que somos seguidores de Cristo, pero nuestros actos y nuestra forma de vida, nuestra vida práctica, no dice que seguimos a Cristo.
Y en ese sentido no somos mejor que los católicos, no somos mejor que los testigos de Jehová, no somos mejor que los mormones, no somos mejores que los musulmanes. Ayer estaba comprando cena en una pupusería y me dijeron siéntese porque están esperando, y me senté. Y entonces estaban hablando unas personas que conocían unos familiares y que mi prima es esposa de un pastor. Eso dijeron. Eso fue suficiente. Eso fue suficiente para que empezaran a hablar un montón de cosas. Los pastores son aquí, los pastores son allá, son unos ladrones, son unos mentirosos, son viciosos, son estos, son aquí, son mujeriegos, son esto y lo otro. Y los pastores lo que hacen es que engañan a la gente, viven bien, pero la gente está muriendo. Y una cantidad de cosas que dijeron. Parte de eso es cierto. Sí, parte de eso es cierto. Y uno no puede ciegamente decir, ¿cómo se hace? No. Parte de eso es cierto. Bueno, yo me quedé, hermanos, escuchando y dije, Señor, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Y entonces, después de hablar mucho de los pastores, empezaron a hablar de su onda religiosa, ¿me entiendes? De que el padre aquí, las misas aquí y las actividades que tiene, que no es que. Y hablando de eso, de repente empezaron a hablar malas palabras y hacer un montón de cosas. Dije yo, no entiendo en realidad, yo no comprendo cómo las personas, cuando se habla de los que confiesan otra religión, que tienen otro credo, se refieren a ellos de una manera denigrante y con epítetos ofensivos. Y cuando hablan de su religión y hablan de sus actividades religiosas, pero en medio se ve un lenguaje obsceno, un lenguaje de malas palabras, sin temor alguno. Y qué bien que se aceptan entre ellos hablar y al mismo tiempo creerse muy religiosos. Jesús va a hacer una lección esta mañana a Pedro y nos va a dar una lección a nosotros de que debemos de aprender esta mañana que seguir al Señor no es solamente la cara de un Salvador, la cara de uno que ha tenido misericordia, la cara de uno de que perdona, es paciente. Jesús nos va a mostrar que Él también tiene otra cara, tiene otro rostro. Una de las predicaciones que resaltan que es lo que creyó y lo que vivió y practicó la iglesia del primer siglo es Hechos capítulo 2. Estamos los viernes haciendo ese análisis con la iglesia. Y una de las cosas que Pedro y los apóstoles empezaron a vivir y a predicar, no solamente a predicar, sino que a vivir y poner como regla de fe y práctica, es que decían, Jesús es el Salvador, Jesús es el Redentor, pero Jesús es Señor. Señor del cielo y el universo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor sobre todos los reinos de la tierra, de Inglaterra, de Alemania, de Europa, de Estados Unidos. Jesús es Señor por encima de los presidentes. ¿Verdad que sí? Jesús es Señor por encima de los poderes satánicos y los poderes demónicos. Jesús está por encima de toda hueste espiritual de maldad. Jesús es Señor. Pero no es Señor de nuestros actos, pero no es Señor de nuestra forma de vida, pero no es Señor de nuestra conducta, pero no es Señor de nuestra vida entregada, pero no es Señor. Amén. Cuando la Biblia habla de que una de las doctrinas fundamentales y de las esencias de la iglesia del primer siglo es que decían, Jesucristo es Señor. En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y es Señor de nosotros. Nosotros le obedecemos a Él, nos sometemos a Él. Lo que Él nos dice que debemos hacer y cómo debemos vivir, lo hacemos, lo seguimos a Él. No basta y no es suficiente solamente seguir una parte del Evangelio. Hay que recibirla toda. Amén, hermanos. Hay que recibirla toda, porque le repito, porque si nosotros
confesamos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, pero nuestros actos y nuestra forma de vida no está de acuerdo a eso, y lo que solamente caminamos en mitad del camino, estamos muy lejos. Tenemos que aprender esta mañana, como el Señor va a enseñarle a Pedro, que el Mesías no solamente tiene una cara, el Mesías tiene dos rostros. En el sentido que es Salvador, pero es Señor también. Y esto no es un asunto de que si uno quiere, si a uno le agrada, si está la voluntad de uno. Hay gente que dice, cuando vos sintás, entonces empezás a buscar al Señor. Cuando vos sintás que necesitas arreglar tu vida, entonces lo haces. No. Hay mandamientos en la Biblia que son claros y dice: ser santos, porque yo soy santo. Hay mandamientos que dicen: hijos míos, salgan del mundo atroz, porque el mundo está contaminado, y búsquenme a mí para santifíquense. Esos son mandamientos. No son menciones o son cosas como un buen cliché, son mandamientos.